Buen día, buena tarde, buena noche, hermanos, hermanas. Ministerio Centro de Intercesión Internacional, benditos son del Dios vivo y verdadero. Estamos viendo lo que es la fe, vimos unos pasajes, ¿verdad?, de versículos de dos ciegos. Hoy queremos ver en el nombre de Cristo, ¿verdad?, lo que es el ciego referente al ciego Bartimeo, ¿sí? O sea, vamos a continuar con esto de la fe. Vamos a leer, bueno, sí vamos a leer aquí, déjame ver. La fe es muy importante, hermano, y recordemos que la fe tiene que ir unida al amor, ¿sí? Que no es la fe sin el amor. Fíjate bien, vamos a ver aquí Marcos 10, del 46 al 52. Nos dice, entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir. Nuevamente, aquí, hermano, no es un ciego endemoniado, ¿sí? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase. Entonces, aquí, hermano, hay gente que reprende, hay un menosprecio cuando hay una discapacidad, ¿verdad? Y entonces la gente empieza a reprender, ¿verdad? O sea, como que tú no tienes derecho, pero ¿qué es lo que mueve a Bartimeo? Su fe, ¿sí? Nuevamente esa fe lo mantiene firme, lo está sustentando, ¿verdad? Es una fe de vida, lo mantiene en el camino de la gracia, ¿sí? Entonces, y se comenzó a dar voces a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole, pues obvio, ya la gente ya no intervino porque fue Jesús quien lo llamó, ¿verdad? Diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado, te ha sanado. Y enseguida recobró la vista y le seguía a Jesús en el camino, ¿sí? Entonces aquí, hermano, es muy importante, ¿verdad? Porque está diciendo que arrojó la capa, se deshizo de la capa, tiró la capa, ¿sí? Entonces, ¿qué es una capa, hermano? Una capa es algo que te cubre, que te protege, que te arropa, ¿verdad? Y viene a ser pues una cobertura. Pero aquí al parecer la cobertura, la capa de Bartimeo, era una capa gruesa, era una cobertura pesada, hermano. Y esta cobertura pesada no le permitía caminar. O sea, estaba la fe, pero su cobertura, hermano, su capa era tan gruesa que le impedía realmente caminar, dirigirse a Jesús, ¿verdad? Entonces esta capa, esta cobertura no le permitía poner su fe en acción. Aquí es muy importante esto, hermano. Tenía la fe y muchas veces el creyente tiene la fe pero no la pone en acción. Entonces ese es otro punto más, hermano, que tenemos que ejercitar y tenemos que poner nuestra fe en acción. Pero igual, hermano, que esa fe esté realmente envuelta en una capa pesada, en una cobertura pesada, ¿sí? Entonces es en ese sentido. Entonces tenemos que poner la fe en acción. Y por eso Bartimeo se despojó de la capa, se despojó de esa cobertura que le impedía ir a Jesús para recibir. Nuevamente, la fe, hermano, prepara para recibir. La fe capacita para recibir, ¿sí? Pero hay contrapesos y muchas veces no nos damos cuenta.
La fe se puede contaminar, ya vimos, ¿verdad? Se puede mezclar, ¿sí? Tiene contrapesos, etcétera, etcétera. Ya hemos hablado de eso, ¿sí? Entonces, aquí, hermano, la capa viene a ser una cobertura y quiere decir, hermano, que hay coberturas que son un contrapeso, ¿sí? Son un contrapeso a la fe. Son un contrapeso porque te impiden ir a Cristo. Te impiden ir a Cristo para recibir. Te impiden, esas coberturas pesadas te impiden poner en acción, en práctica, ejercitar la fe, ¿sí? Entonces, muchas veces, hermano, coberturas abrazan, te arropan, te envuelven, te protegen de tal manera que te impiden realmente caminar, te impide crecer. Son coberturas que no quieren que las ovejas crezcan, hermano, ¿sí? Y estamos hablando de un crecimiento espiritual, no de un crecimiento, digamos, material, económico, físico, ¿no? Entonces, las quieren, hermano, estas coberturas quieren a las ovejas a veces dependiendo de hombres y no de Cristo, ¿sí? Entonces, aquí tenemos que tener mucho cuidado, ¿sí? Entonces, quiere decir, puede ser, hermano, una autoridad en la iglesia, pero también puede ser, hermano, la cobertura del esposo, la cobertura de la familia, ¿sí? Entonces, aquí es muy importante, ¿verdad? La cobertura de los padres. Y muchas veces, hermano, te dicen, oye, pórtate bien, haz esto, busca del Señor y eso. Cuando te conviertes, hermano, ellos impiden, ¿verdad?, que tú hables de Cristo. Entonces, como padres, como esposo, vienen a hacer una cobertura que te impiden, hermano, que realmente vayas a Cristo, a buscar de Cristo, ¿verdad? Entonces te abrazan con tal de que no vayas a la iglesia, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante, hermano, porque muchas veces hay coberturas dentro de iglesias, hermano, que no quieren que las ovejas crezcan espiritualmente. Entonces, que no se capaciten, ¿sí? Entonces, aquí es muy importante, hermano, tienes que leer la palabra, tienes que tener comunión. Todo eso va a traer crecimiento, pero a veces se requiere de quizá de una capacitación, de un adiestramiento, hermano. Y a veces las autoridades no permiten. Abrazan a las ovejas, las protegen, ¿verdad? Las arropan, ¿verdad? Con tal de que no crezcan. Con tal de que pongan sus ojos en hombres y no en Cristo, ¿sí? Entonces, hermano, tenemos que tener ahí cuidado. Entonces, puede ser, hermano, de ese tipo, puede ser esa la capa, puede ser esa la cobertura, ¿verdad? Que esté en tu casa, ¿verdad? Que esté en tus padres, en el esposo, ¿verdad? Y con esto te digo, hermano, no quiere decir para que te pelees, sino para que estés apercibido, ¿sí? Entonces, años y años en Cristo, ¿verdad? Pero simplemente no buscas, no puedes congregarte, ¿sí? Entonces, hay gente, hermano, que por el Espíritu Santo, buscando en comunión por el Espíritu Santo le da estrategias, ¿sí? Y le quita esos velos. Entonces, muchas veces dice ya el esposo, ay no, tú pura iglesia, pura iglesia, pura iglesia, pura iglesia, mejor vámonos a bailar o vámonos a eso, vamos. Entonces, te está poniendo situaciones, ¿verdad? Te está poniendo cosas en las cuales se alinea tu carne al mundo, ¿verdad? ¿Para qué, hermano? Para que no vayas a Cristo. O te ven que te vas a dedicar a leer la palabra, igual te ofrecen, ¿para qué? Para apartarte de Cristo, ¿sí? Entonces son cosas en las cuales, hermano, tú tienes, punto número 1, que estar apercibida, y punto número 2, finalmente tú tienes la voluntad. Te pueden decir, ven, vamos, te doy, te invito, pero tú tienes que decidir. Una cosa es que no te des cuenta y bueno, ok, pero si ya dándote cuenta, hermano, tú tienes una voluntad para decidir, ¿sí? ¿Por qué, hermano? Porque todo esto va a tener una resultante. ¿En qué? En tu crecimiento, ¿sí? En lo que anhelas de Cristo Jesús, ¿sí? Entonces puede ser, hermano, esta capa, esta cobertura, ¿verdad? Una autoridad eclesiástica, ¿verdad?
el esposo, los padres, ¿verdad? Entonces, estas coberturas vienen a ser un contrapeso a la fe en Cristo, ¿sí? Porque puede ser que ahí permanezca la fe o puede ser que te desanimes y te vayas apartando, alineándote a las cosas del mundo, ¿sí? Entonces viene a ser un contrapeso a la fe en Cristo, ¿sí? Entonces es muy importante arrojar, soltar, hermano, dejar la capa para poder ir a Cristo, ¿sí? Entonces, aquí si tu fe la tienes envuelta, hermano, en la capa, en esa cobertura, pues ese es un contrapeso que te impide poner tu fe en acción, que te impide ejercitar la fe, ¿sí? Entonces, en ese sentido. Entonces, fíjate bien, Bartimeo tuvo que arrojar la capa, ¿sí? Para poner su fe en acción. ¿Por qué, hermano? Porque esa fe le preparó. La fe en Cristo prepara y capacita para recibir. Pero igual, hermano, que tu capa te impida, ¿sí?, ir a Cristo. Y entonces, hermano, te está impidiendo tu capa recibir de Cristo, ¿sí? Ahora, la capa de Bartimeo también pueden ser, ¿verdad?, cosas que no querías dejar de manera personal. Cosas que no quieras dejar de manera personal, con lo cual te arropas, te proteges, ¿sí? Entonces viene a ser un contrapeso que tú estás poniendo a tu fe para recibir, ¿sí? Entonces aquí, hermano, es importante arrojar, soltar, dejar lo que te protege, lo que te cubre, lo que te arropa, hermano, hermana, porque eso es un obstáculo para ir a Cristo. Y muchas veces, ¿verdad?, pueden ser cargas que tú tienes, cargas que no quieres dejar, ¿sí?, que te impiden ir a Cristo para recibir, ¿sí? Entonces, esa capa, cuando es generada por ti mismo, ¿verdad?, puede ser el orgullo, puede ser la soberbia, puede ser los afanes, ¿verdad?, en los cuales tú andas día a día, ¿verdad?, puede ser pereza, ¿verdad?, o puede ser también que estás conforme en tu condición de ceguedad, hermano, ¿sí?, o hermana, ¿sí?, tu condición de esclavitud, tu condición de inmadurez, ya te acostumbraste a recibir haciendo berrinches, gritando. O sea, todo eso, hermano, es una capa, una cobertura, en lo que te arropas para obtener de ti mismo y no de Cristo. ¿Sí me explicó? Entonces es en ese sentido. Entonces, fíjate bien, la capa puede ser, hermano, tu pasado. Puede ser tus costumbres. Pueden ser tus tradiciones. ¿Sí? Pueden ser tus prejuicios. Y todo eso, hermano, es un vestido roto. ¿Sí? Entonces, esta capa está sumamente gruesa y por lo tanto, hermano, está muy pesada. Entonces, te impide poner en acción, te impide ejercitar tu fe. ¿Sí? Y entonces, nuevamente, la fe, hermano, prepara para recibir del Señor. ¿Sí? Entonces, es en ese sentido. Uh-huh. Ahora, fíjate bien, aquí Jesús ve la fe de los ciegos, refiriéndonos ya a los dos ciegos, ¿verdad? O bueno, a los ciegos, ¿verdad? ¿Y por qué ve la fe de los ciegos? ¿Cómo se ve la fe? Bueno, un resultado de la fe, hermano, es la obediencia. Ajá. Pero Jesús ve la fe de los ciegos, es decir, ve dónde está la fe. Sí, la ve, ¿sí? Y esto es, hermano, porque donde está la fe en Cristo, hay una conexión en el Espíritu. La fe de los ciegos, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene la misma frecuencia dimensional del Espíritu de Cristo.
¿sí? Entonces son la misma frecuencia. Entonces tú ves lo que tiene la misma frecuencia que tú, ¿sí? Entonces es en ese sentido. Aquí Jesús estaba viendo, hermano, la fe de los hijos porque había una conexión en el espíritu, ¿sí? Entonces, Jesús ya había oído el clamor y Jesús venía para traer la respuesta, para dar su sanidad, ¿sí? Pero obviamente también aquí tenemos que tener en cuenta que hay un tiempo para recibir. Y ese tiempo para recibir, quien te prepara, pues es la fe en Cristo, ¿sí? Entonces hay un tiempo, hermano, de sanidad, de libertad. Y este tiempo, en el caso de Bartimeo, hermano, fue cuando él, en su voluntad, decidió arrojar, soltar, dejar la capa, lo que le era peso y que le impedía ir a Cristo. Entonces, ¿qué es lo que a ti te está impidiendo? ¿Qué es lo que te es un peso y que es un contrapeso a la fe, que te impide ponerla en acción, que te impide ir a Cristo para recibir? ¿Sí? Porque, bueno, aquí en el tiempo de estos ciegos, ¿verdad? Pues Cristo todavía estaba en ese camino, ¿sí? Pero nosotros, hermano, ya recibimos a Cristo. Tenemos al Espíritu Santo. O sea que nosotros ya no estamos en la espera de que Cristo venga más que su segunda venida, ¿verdad? Pero esta que estamos hablando es cuando Jesús vino, ¿verdad? Y su relación con el pecado, ¿sí? Entonces, hermano, pues el pecado trae enfermedad, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que te impide a ti, a mí, al creyente, al cuerpo de Cristo, hermano? ¿Qué es lo que impide? ¿Sí? Poner la fe en acción, la capa. Y entonces aquí la pregunta es, ¿cuál es la naturaleza de tu capa? ¿De qué está hecha tu capa, hermano? ¿De qué está hecha tu cobertura que te impide ir a Cristo? Y que prefieres depender de hombres y no de Cristo. Que prefieres, hermano, recibir en lo físico y no de Cristo, hermano. Entonces, aquí debemos de tener cuidado, ¿sí? Entonces, es muy importante poner la fe en acción y recibir de Cristo, ¿sí? Entonces, quiere decir que la fe de Bartimeo estaba envuelta en su capa, que era su protección, que le impedía realmente poner su fe en acción. Entonces, aquí, hermano, la enseñanza es que si no sueltas tu capa, ¿sí? La que tú mismo, ¿sí? Tus prejuicios, tus costumbres, tus tradiciones, etcétera, etcétera, ¿verdad? El orgullo, todo eso que genera una capa gruesa. Si tú no sueltas tu capa, tu fe no puede ser puesta en acción, ¿sí? Y que tienes que estar apercibido en relación a lo que es cobertura tuya, ¿sí? Entonces, que tenemos que poner nuestros ojos en Cristo, que tenemos que buscar a Cristo y no, hermano, a hombres. Que debemos de estar bajo una cobertura, sí, la que el Señor nos diga, ¿sí? Porque son principios, ¿sí? Pero tú no puedes permitir, ¿verdad?, que la cobertura te impida ir a Cristo. No puedes permitir que la cobertura te impida buscar a Cristo, ¿sí? Eso, en ese sentido, ¿sí? Ok. Y bueno, nuevamente vemos ahí que le reprenden, ¿verdad? Porque muchos van a querer realmente mermar tu fe, apagar tu fe. Muchos van a querer, ¿verdad?, que te vuelvas a cuestiones del pasado, ¿verdad?, a la brujería, a la hechicería, ¿verdad?, y que no pongas en acción tu fe. Entonces, vemos, ¿verdad?, que muchas veces estás en Cristo, pero tu fe está blindada, ¿sí? Está blindada por tu capa. Entonces, una fe blindada por una cobertura, por una capa, por tu capa, ¿verdad?, no está siendo accionada. No está siendo puesta en acción, ¿sí?
Entonces, es en ese sentido. Ahora, aquí también otra de las cosas, ¿verdad? Los ciegos, los dos ciegos de los pasajes que leímos en la enseñanza anterior, recibieron para testimonio público, ¿sí? Pero en el caso de Bartimeo, es un solo ciego. ¿Y por qué? O sea, ¿cuál es la enseñanza? Aquí un solo ciego. ¿Por qué, hermano? Porque no todos los ciegos quieren ver. No todos los ciegos se quieren despojar de su capa, de su orgullo, de sus cargas, ¿verdad? De sus creencias, de su tradición, de su protección, de su ornamento, hermano, ¿sí? De su rutina, de su condición de victimización. Muchas veces la gente, hermano, le gusta estar en una constante victimización. Y entonces esa es tu capa. No quieres ver, ¿sí? Entonces, los dos ciegos de la enseñanza anterior es para testimonio público. Aquí fue uno porque no todos quieren ver, no todo mundo, hermano, hablando del cuerpo de Cristo, de la iglesia, quiere dejar su capa, su ornamento, ¿sí? Entonces, tienen blindada su fe, ¿sí? Muchos con conmiseración, con victimización, ¿sí? Y entonces, es importante, hermano, que para que tengas respuesta a tu sanidad, te despojes de tu capa. Una capa, hermano, que puede ser tus prejuicios, tu pasado, que es un vestido viejo, hermano, que no lo puedes mezclar con lo que es nuevo, porque dice la palabra que se hace más grande la rotura, ¿sí? Mis hermanos, les bendigo con bendición de lo alto, bajo manto de bendición.